Sí, Dios y Padre, queremos alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Dios, porque en este día tú has permitido que podamos venir a ti para aprender un poco más. Bendícenos, Dios. Bendice tu palabra, que cumpla su propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos. Pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy el tema es ¿estad quietos? Pues nuestro pasaje está precisamente en 2 de Crónicas 20:17. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos. 2 de Crónicas 20:17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Este es uno de los textos, uno de los versículos, pasajes más citados del Antiguo Testamento, donde el Señor le dice a su pueblo que enfrente a los enemigos, en este caso Moab y Amón, que subían para contender, subían para pelear en contra de ellos, y no era necesario que hicieran prácticamente nada. Solo debían levantarse y quedarse quietos porque el Señor los destruiría a todos ellos. ¿Qué hizo? Bueno, mientras los israelitas entonaban alabanzas a nuestro Dios, Él hizo que los enemigos se mataran entre ellos de tal manera que no quedó ninguno de ellos vivo. ¡Gloria a Dios! ¿No es cierto? Esta es una gran victoria para nuestro Dios. Pero gracias a pasajes como este, el día de hoy nos encontramos con hermanos y hermanas que lo citan para justificar el que ellos no tienen nada que hacer cuando los problemas vienen, cuando las dificultades tocan a sus puertas, y que lo único que ellos deben hacer es levantarse y alabar a Dios para que Él destruya a esos enemigos que los acechan. Y dicen, estad quietos y ved la salvación del Señor. De manera que cuando tienen problemas con los hijos, en lugar de ejercer disciplina, en lugar de acercarse a ellos para hablar, acercarse a ellos para platicar, para indagar qué es lo que les pasa, ellos simplemente dicen, estad quietos y ved la salvación del Señor, y no hacen nada. Aun cuando la misma Biblia nos manda corregir y disciplinar a nuestros hijos, aun cuando nos enseña que es nuestra responsabilidad, mientras son menores de edad, de ajustar su comportamiento. La Biblia, hablando de los requisitos mínimos de los líderes, les pide, fíjate bien, 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y esto no quiere decir que solamente los líderes deben gobernar bien su casa, más bien lo que quiere decir es que todos los que somos creyentes, todos los que somos cristianos, debemos o deberíamos gobernar bien nuestras casas. Algo que no depende de Dios. Otro ejemplo lo tenemos cuando comienza a haber problemas en el trabajo. Miren, para ninguno de nosotros es un secreto que la situación está tan difícil que los despidos están a la orden del día. Lo sabemos. Pocos son los que se preguntan qué es lo que tienen que hacer para no ser ellos a los que corran, a los que despidan, a los que les den las gracias. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos despidan? Son pocos, en verdad son pocos los que se hacen esa pregunta. La Biblia nos dice en Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Ahora, en lugar de hacer más que los demás para que si alguien tienen que escoger para que se vaya no sea a ellos, es decir, si alguien han de despedir que no sea a mí, así que voy a hacer más de lo que los demás hacen. Le voy a ofrecer a la empresa, a la compañía, a mi jefe, más de lo que los demás le están ofreciendo, para que cuando tengan que escoger a alguien, no me escojan a mí. En lugar de llegar más temprano e irse más tarde, en lugar de aumentar su productividad y alcanzar y de ser posible rebasar las metas, no. Ellos simplemente dicen, estad quietos y ved la salvación del Señor. Y no hacen nada. Al contrario,
siguen llegando tarde, impuntuales para llegar y puntuales para irse, pierden el tiempo, no cumplen con las metas de productividad. ¿Y qué pasa cuando los corren? ¿O qué pasa cuando tienen problemas con los hijos, como el ejemplo que ya vimos, o con el esposo o la esposa porque han descuidado su relación matrimonial? ¿Qué pasa? Una de dos. O levantan los ojos al cielo y culpan a Dios. Lo culpan por los chupacabras que tienen por hijos. Lo culpan por el cocodrilo que tienen por marido. Lo culpan por la suegra que les ha dado. Lo culpan porque los despidieron y ellos no hicieron nada. Y efectivamente, los despidieron y tienen problemas en casa con los hijos y marido porque no hicieron nada. No hicieron nada de lo que Dios les mandó a hacer. O bien, adoptan una actitud pasiva y se consuelan diciendo: híjole, con toda seguridad Dios tiene un mejor trabajo para mí y por eso permitió que me despidieran. O piensan que los problemas en casa también forman parte de la voluntad de Dios y que incluso el que sus maridos las engañen y abusen de ellas forma parte de las pruebas que ellas tienen que soportar. A lo que yo te pregunto, ¿qué piensas? En verdad, ¿qué piensas? Yo pienso que el problema se encuentra en que leemos y leemos mal. ¿Por qué lo digo? Porque si leemos nuevamente el pasaje nos daremos cuenta que la instrucción del Señor para su pueblo trae la clara instrucción en este caso. Vamos a leerlo nuevamente. Segunda de Crónicas 20:17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Lo que quiere decir que solo en este caso esta instrucción es válida. Por eso les dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. En este caso. Miren, es como la instrucción que tienen los extintores de fuego que dicen, en caso de incendio, rómpase. O rómpase en caso de incendio. Rómpase el vidrio para usar el extintor. Lo que quiere decir que solo si hay un incendio, fuego, es que se debe romper el vidrio y no por cualquier otra cosa. Aquí a los israelitas se les dice que en este caso, solo en este caso deben estar quietos y ver la salvación del Señor. Que Dios destruiría a sus enemigos. Alguien está mal y no es Dios, querido, ¿verdad? Porque hubo muchas otras peleas, muchas otras batallas que los judíos tuvieron que enfrentar y no lo hicieron alabando a Dios en lugar de cargar la espada, arco y jabalina. No. Ellos se encomendaban a Dios, pero salían a pelear. Lo mismo que debería ser una persona que busca trabajo, encomendarse a Dios y salir a buscar trabajo. Lo que también debería ser una persona que está enferma, encomendarse a Dios y salir a buscar el ser sanado, ya sea un médico, un especialista, un tratamiento. Lo mismo que debería hacer el que tiene problemas con los hijos, encomendarse a Dios y enfrentar los problemas con ellos, buscarlos, hablar con ellos, disciplinarlos de ser necesario. Lo mismo que debería hacer el que tiene problemas con la mujer o con el marido, encomendarse a Dios y buscar la manera de entenderse, buscar una consejería, tomar un curso matrimonial. Ejemplo de ellos lo tenemos a través de la vida de David. Israel amedrentado por los filisteos y muy en especial por un gigante de más de 3 metros de altura que salía todos los días a retarlos. Cuando en el campamento de los judíos, un joven pastor de ovejas tiene la siguiente plática, ni más ni menos que con el rey, y le dice, vamos a verlo, Primera de Samuel 17:34. Primera de Samuel 17:34. David contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venían y se llevaban una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico.
y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. ¿Qué es lo que miramos? Vemos a un David que le explica al rey que no es la primera vez que tiene que enfrentar a un enemigo que lo supera en capacidad. Que él ha enfrentado en otras ocasiones osos y a leones, y que con el favor de Dios y la habilidad que le había dado los había derrotado y rescatado a sus ovejas. Y así es como salió a enfrentar a Goliat. ¿Con qué armas? Con las que él dominaba: honda y bastón de ovejas. Intentó el rey darle su armadura, su espada, su escudo, y definitivamente David se sintió incómodo al punto de que le dijo: no puedo salir a pelear con estas armas que no son mías, sino salió con las suyas, con las que él dominaba, con las que él tenía, con las que poseía en su mano: honda y bastón de ovejas, las mismas que usaba para defender a sus ovejas. Pero miremos cómo enfrenta al gigante. Fíjate bien. 1 Samuel 17:45. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Qué hizo David? Se encomendó a Dios y salió a pelear. Salió a pelear con las armas que tenía y dominaba. Mismas armas, escúchame bien, mismas armas que Dios usó para destruir al gigante por mano de David. A lo que yo te pregunto, ¿qué armas, es decir, qué recursos tienes? ¿Estás enfermo y solo cuentas con el seguro social? Pues encomiéndate a Dios y ve al seguro. Dios puede usar a esa institución para sanarte. ¿No tienes trabajo y solamente sabes hacer trabajo secretarial o el aseo o manejar? Encomiéndate a Dios y sal y busca de lo que sabes. Dios puede usar tus habilidades para que trabajes y suplas las necesidades de tu casa. ¿Tienes problemas en casa con los hijos o el cónyuge y tienes pastor? Pues encomiéndate a Dios y busca a tu pastor para que te aconseje. Dios le dará sabiduría a ese siervo para que te aconseje y ayude a salir adelante. Ahora, fíjate bien, con este pasaje, es decir, hablamos de 2 de Crónicas 20:17, sucede exactamente lo mismo que pasa con Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Palabras del Señor Jesús. Palabras del Señor Jesús. Donde pareciera que de verdad no leemos bien. Porque el Señor nos dice que lo primero que debemos aprender a buscar es el reino de Dios. Es decir, lo primero es buscar a Dios. Y de esa manera Él nos bendecirá para que podamos encontrar todas las demás cosas que necesitamos para la vida. Pero si lo entendemos de manera correcta, este pasaje lo único que hace es poner en orden las cosas que buscamos. Lo voy a repetir. Si entendemos bien este pasaje, lo único que hace es poner en orden las cosas que buscamos. Es decir, no tengo trabajo, está bien, pero lo primero en mi lista es buscar a Dios y lo segundo es buscar trabajo. Así Dios bendecirá mi búsqueda. No tengo salud, está bien,
Pero lo primero en mi lista es buscar a Dios. Y lo segundo es buscar al médico. Así Dios usará al médico para sanarme. ¿No tengo comida? Está bien. Pero primero busco a Dios. Y segundo, voy al súper, al mercado, al tianguis. Así Dios me guiará para hacer la mejor compra. ¿No tengo novia? Está bien. Primero busco a Dios y segundo, busco novia. Así Dios me guiará para encontrar a la persona que realmente necesito. ¿Se da cuenta? Es un busco primero a Dios y después lo demás. No es un solo busco a Dios y me siento cruzado de brazos a que Dios me dé las añadiduras. No. Tanto a Dios como a las añadiduras tengo que buscarlas yo. Lo que este pasaje hace es dar el orden de la búsqueda. No es un busco a Dios y espero a que Él me traiga el trabajo. No es un busco a Dios y espero a que Él me dé la salud. No es un busco a Dios y espero a que Él me traiga la comida y la novia. No. Todas son cosas por las que me tengo que esforzar y buscar. Pero lo primero que busco es a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Corta, pero sustanciosa. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El que aprendamos la manera en que Dios hace las cosas. Y escucha bien, estudiamos la manera en que Dios las hace y no lo que Dios puede o no hacer. Porque es cierto que Dios lo puede hacer todo. La misma Biblia nos dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Escúchalo bien, nada. De manera que, ¿podría traer el trabajo hasta donde estoy, pastor? ¿Podría? ¿O darme salud sin salir de casa ni ver médicos? Podría. ¿O hacer llover maná del cielo al patio trasero de la casa para alimentarme? Sí, claro que podría hacerlo. ¿O cambiar y transformar a mis hijos y cónyuge? Claro que también podría hacerlo. Pero no estudiamos lo que Dios puede hacer, porque eso no está en tela de juicio. Nada hay imposible para Dios, sino la manera en que Dios lo hace. No es lo que puede, es lo que hace y cómo lo hace. Y la manera no es quedándonos quietos en donde estamos. No. Hoy aprendimos que primero necesitamos buscar a Dios, encomendarnos a Él. Primero necesitamos orar, buscar de Él, buscar de su presencia, clamar delante de Él, hablarle a Dios, hablar con Dios. Lo segundo que necesito es leer, meditar, estudiar la palabra para conocer a ese Dios. Y segundo, una vez que hemos buscado a Dios, salir y buscar. Salir y buscar. Buscar lo que necesitamos. Buscar soluciones si tenemos problemas. Confiando en que el favor y la misericordia del Señor nos guiarán en todo tiempo. Primero necesito buscar a Dios, buscar del Señor, buscar de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su bondad. Buscarlo a Él. Buscarlo a Él. Y en segundo lugar, buscar lo que necesitamos. Buscar lo que necesitamos. Buscar las soluciones que tanta falta nos hacen. Confiando en que definitivamente es el favor y la misericordia de Dios la que nos guiarán y sostendrán en todo tiempo. Ahí donde estás. Ahí en el lugar en el que te encuentras. Inclina tu rostro un segundo. Cierra tus ojos. Y quiero que con toda honestidad pienses en las muchas formas y quizás las muchas maneras en que hemos de alguna manera culpado a Dios porque no ha hecho lo que nosotros queríamos que hiciera
por nosotros. Porque entendimos mal, nos explicaron mal, nos enseñaron mal estos pasajes. Porque nos dejamos llevar por una enseñanza que se acomodó perfectamente a lo que yo quería y buscaba. Que padre, solamente lo encomiendo a Dios, le digo, Señor, aquí están mis hijos, Señor, aquí está mi marido, Señor, aquí están mis problemas en el trabajo, Señor, aquí están mis problemas de salud. Dios, hazte cargo de ellos. Y yo me cruzo de brazos y simplemente espero a que tú obres, a que tú hagas la obra en esos corazones, en esas vidas, a que tú corrijas a mis hijos, a que tú cambies y transformes la vida de mi esposa, la vida de mi esposo. Yo tranquilo, si han de correr a alguien en el trabajo, correrán a los demás porque yo soy tu hijo, Señor. Y si me corren, bueno, finalmente, pues tú me darás un mejor trabajo. Y nos enseñaron mal. Y lo aprendimos mal, pero también hay culpa en nosotros. Porque no buscamos. Porque nos acomodó esa enseñanza y dijimos, la abrazamos. Y dijimos, sí, es lo más conveniente. Así yo no tengo nada que hacer y todo lo dejo en Dios. Y Él me hará descansar. Pero tú y yo sabemos leer. Y tenemos un Dios con el que tenemos comunión. Y lo que no hicimos es leer bien y buscar bien de la guía y de la dirección de este nuestro Dios. Así que vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios, porque hemos obrado mal y muchas veces hemos levantado nuestro dedo acusador al cielo y hemos dicho, es que tú tienes la culpa. Te hemos culpado de aquello de lo cual solamente nosotros somos culpables. Piénsalo por un instante. Solo nosotros somos culpables. Sí, a lo mejor tú puedes culpar a tu pastor, a esos hermanitos que te empezaron a discipular, pero querido, eso fue antes, eso fue atrás, eso era cuando eras un niño en Cristo, pero ya no eres un niño. A través de todo este tiempo has ido creciendo. Necesitamos madurar. Tomar nuestra responsabilidad. Culpar a los demás no traerá beneficios a nuestras vidas. Eso nos lo enseñó Adán en Edén. Asumamos nuestra responsabilidad y digámosle, Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque aún lo que deberíamos saber no lo sabemos como deberíamos hacerlo. Porque hemos sido torpes y necios, Dios. Esa es la verdad. Hemos sido torpes y necios y no hemos buscado de ti, de tu presencia, ni de tu conocimiento como debiéramos hacerlo. Nos hemos conformado muchas veces en conocerte de oídas. Señor, en el nombre de Jesús, obra en cada uno de nosotros. Sí, de acuerdo y conforme a tu voluntad, pero enséñanos, Señor. Quita todas estas telarañas mentales y espirituales, Señor, que hay en nosotros y que nos estorban para que podamos aprender y para que podamos mirarte y conocerte como realmente eres. A veces pareciera que todavía tenemos un velo que nos impide conocerte tal cual eres, Dios. Y es el velo de la ignorancia, el velo de los yo creo, a mí me parece y yo quisiera. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Enséñanos. Sé tú obrando en nuestro corazón y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Muy bien, precioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Solo te recuerdo que nos estamos escuchando todos los días a través del devocional diario. El primer día de la semana tenemos nuestra enseñanza y el día de mañana te enviaré nuestra clase. Oh, estamos estudiando Corintios. Dios ha hablado a nuestro corazón y a nuestra vida a través de esta revelación que trajo al apóstol Pablo. Y en verdad estamos agradecidos con Dios. Que el Señor te siga bendiciendo y que puedas ser un instrumento en sus manos. Bendiciones.